Hermanos, buenos días a todos, gracia y paz. Espero que hayan pasado una semana creciendo en la fe. Y qué bueno que estamos aquí. Siempre estamos a la expectativa de el primer día de la semana, el día del Señor, hoy domingo. Así que es un gozo que podamos reunirnos aquí y poder cantar juntos, poder orar juntos y escuchar la palabra de Dios juntos, ser confrontados con la palabra de Dios y también ser confortados con la palabra de Dios, con el Evangelio. Así que vamos a Primera de Juan. Estamos en esta serie de Andando en la Verdad. Ya entramos en el capítulo 4, así que nos faltan, según nuestra división, nos faltan este capítulo, el capítulo 5, segunda de Juan y tercera de Juan. 4 capítulos, pero no 4 semanas, se va a extender seguro mucho más. Y también, es más, desde ahora les invito, como cada vez que entramos en un nuevo libro, les invito desde ahora a que vayan leyendo el libro de Éxodo, que lo tengan ahí en su agenda de devocional, este libro, para que cuando lleguemos allá, en unos meses, en un par de meses, ya ustedes estén frescos, ¿no?, con lo que dice el libro de Éxodo. Así que, y también, por supuesto, espero que estén orando por eso. Vamos entonces al capítulo 4 de Primera de Juan. Y vamos desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Primera de Juan 4, del 1 al 6. Me siguen allí en sus Biblias. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. El título para la enseñanza de hoy es Conociendo al Espíritu de Dios. Conociendo al Espíritu de Dios. Hay personas que nos pueden guiar, yo sé que ustedes saben, nos pueden guiar al momento de comprar algún producto para que no seamos engañados. No sé si alguna vez usted ha sido engañado al comprar algún producto, pensó que era el verdadero, el original, pero resultó ser el falso. Por ejemplo, si me voy a comprar un perfume, hay personas que me pueden enseñar algunas características de cómo reconocer el verdadero perfume y así no ser engañado. La semana pasada recordamos al Espíritu Santo y ahí quedamos al final del capítulo 3, recordando que al Espíritu Santo como la evidencia de que Cristo permanece en nosotros. Ahora, el apóstol Juan en esta sección tiene una vez más en mente al anticristo,
que ya lo vimos en el capítulo 2, ya él lo ha mencionado en el capítulo 2. El apóstol sabe que el anticristo tiene sus emisarios y sus influencias. Su trabajo, el trabajo del anticristo tiene que ver con querer desviarnos de la verdad. Y a veces puede ser que no sea tan fácil saber si al que oímos es a este espíritu o al espíritu de Dios. Así que, ¿cómo diferenciar? ¿Cómo diferenciar? ¿Cómo saber cuál es el falso y cuál es el verdadero? ¿Cuál es el del error y cuál es el de la verdad? Por eso, primero, el apóstol Juan nos hace este llamado de atención a probar los espíritus. Y después nos da 3 evidencias acerca del Espíritu de Dios. Es lo que vamos a ver en estos momentos. El reconocer el Espíritu de Dios es fundamental para andar en la verdad. El reconocer el Espíritu de Dios es fundamental para andar en la verdad. Versículo 1, otra vez, amados, no crean a todo espíritu. Nos hace este llamado de atención porque quiere que estemos seguros de nuestra permanencia en Cristo. La motivación del apóstol Juan es que sigamos en la verdad. Por eso este llamado de atención. En el versículo 24, como dije hace un momento, del capítulo anterior, recordarán que dice que el Espíritu de Dios, otra vez, en nosotros es la seguridad de que Cristo permanece en nosotros. Pero aunque el Espíritu Santo está en nosotros, a nuestro alrededor hay otro espíritu que está trabajando para confundirnos. ¿Qué quiere decir el apóstol Juan con espíritu? Espíritu. Prueben los espíritus. ¿Qué quiere decir con no crean a todo espíritu? Esa palabra espíritu, ¿qué quiere decir? Bueno, algunos creen que aquí la palabra espíritu bien podría suplantarse por la palabra enseñanza. Diría algo así como no crean toda enseñanza. Como ya leímos, el apóstol menciona a los falsos profetas o a los falsos maestros. Y son falsos porque traen una enseñanza falsa. Hablan o enseñan no de parte del Espíritu de la verdad, o sea, no de parte del Espíritu de Dios, sino de parte del espíritu del error. O también, como dice un comentarista llamado Fawcett Brown, el Espíritu de Dios y el espíritu del error enseñan por el espíritu de los hombres. O sea, el apóstol Juan podría estar diciendo algo así también. No crean a todo hombre que venga con el espíritu de enseñar. No crean a todo hombre que venga con el espíritu de enseñar. Es por eso el llamado entonces de aprobar los espíritus para ver si son de Dios. Algunas versiones dicen, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu Santo. Otra versión dice, no crean nada por el simple hecho de que les afirmen que es un mensaje de Dios. Pónganlos a prueba. Todos los cristianos, todos los maestros, todos los líderes cristianos afirmamos hablar o traer un mensaje de parte de Dios. Pero solo decirlo es prueba irrefutable de que es verdad. La palabra probar, prueben, también se puede traducir como examinar, discernir o juzgar. ¿A quién le dice el apóstol Juan que debe probar los espíritus? ¿A quién? A todos los cristianos.
Él no dice, llamen, ¿se dan cuenta que Él no dice, llamen al que tenga el don de discernimiento? Si no saben si es el Espíritu de Dios o el Espíritu del error, llamen al que tenga de la iglesia el don del Espíritu, al don del discernimiento, para que les diga si sí o si no. No, Él no dice eso. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, muy probablemente porque ese don se necesitó al iniciar la iglesia, como en 1 Corintios 12. Hay varios años, ya lo hemos dicho, hay varios años entre la carta de Pablo a los Corintios a la carta de Juan. Hay varios años, hay muchos años. Pero ya la iglesia ha madurado a esta altura, cuando Juan escribe, ya la iglesia ha madurado en la verdad, en la verdadera enseñanza. Y la iglesia ya tiene suficiente información acerca de la verdad que todo cristiano podía obtener en ese momento. Esto no es algo que debe sorprendernos. Hay muchas cosas que antes usábamos que ya han sido suplantadas por otras cosas que hacen lo mismo, pero mejor. Hoy todos tenemos la palabra de Dios, que bien leída y estudiada, como dice el apóstol Pablo, manejada con precisión, nos podemos dar cuenta cuando alguien enseña la verdad o el error. Todos los cristianos estamos llamados a discernir, a ejercer el discernimiento. Si usted tiene una Biblia, es llamado a examinar las enseñanzas que escucha. Muchos cristianos están en esta condición. Creen casi toda enseñanza acerca de Dios o de Jesús, sin ningún tipo de discernimiento. Por ejemplo, esto lo podemos ver inclusive en los cantos de las iglesias, de muchas iglesias. Pues cantan de un Dios que no es el Dios de la Biblia. Por ejemplo, para mencionar un ejemplo, hay un canto que cantaban unos colombianos, no sé si se acuerdan, que decía, tengo un Dios que todo lo puede, ¿se acuerdan? Que me da todo lo que necesito. Se cantaba en las iglesias y ese canto habla de un Dios que no es el Dios de la Biblia. O está también el canto de esta persona, de esta mujer, que se llama Arrebato, que hablan de un Dios que no es el Dios de la Biblia. Pero es que no se examinan los cantos para ver si están de acuerdo a la sana doctrina. Porque es que muchos, dice el apóstol Juan, falsos profetas han salido al mundo. Y aquí es donde el apóstol Juan conecta los espíritus con las personas. Estos eran falsos maestros. Y por supuesto, estos falsos maestros no nos van a decir, hola hermanos, ¿cómo están? Yo soy un falso maestro. No nos van a decir eso. Nadie va a decir eso. Hay muchos, dice el apóstol, y sigue habiendo muchos. Ahora escriben libros, tienen sus propios programas en las estaciones de radio y canales de televisión. Aunque es muy probable que aquí el apóstol Juan tiene en mente a los gnósticos de ese momento, como a Cerinto, ¿se acuerdan? Que ya vimos. Vamos a mencionarlo también más adelante, que por lo que dijo en el capítulo 2, como ya vimos, que ya algunos habían salido de la iglesia, estaban haciendo daño con esta enseñanza, con su enseñanza, y haciendo daño a la iglesia con una falsa doctrina específica, como ya leímos en el versículo siguiente, la encarnación de Cristo. Ahora, tenemos que aclarar, por supuesto, antes de seguir adelante,
que no todo el que enseña algo incorrecto es falso maestro. También alguien puede enseñar algo incorrecto por ignorancia, o sea, por falta de información. Así que estamos llamados a discernir. Inclusive yo mismo estoy incluido en que ustedes ejerzan su discernimiento cuando me están escuchando. Yo espero que mientras yo estoy hablando ahora, ustedes estén ejerciendo ese discernimiento. Son muchos los falsos maestros. Mucho debe ser nuestro discernimiento. Pero, ¿cómo sabemos si alguien es verdadero o falso maestro? ¿Cómo sabemos? ¿Basándonos en lo que sentimos? ¿Nos basamos en lo que nos parece lógico para discernir? ¿O porque el que está predicando grita y la gritadera es sinónimo de unción y del Espíritu Santo? ¿Por eso? ¿O porque llena estadios? El que llena estadios tiene el Espíritu de Dios. No es así. Estas no son las evidencias que da la Biblia, ni aquí el apóstol Juan, sino, como ya hemos dicho, por lo que dice y enseña la misma palabra de Dios, porque en la Biblia está lo que Jesús y los apóstoles siempre han enseñado. Es por eso que el apóstol dice, a continuación dice, en esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Y a continuación menciona una doctrina bíblica. Y esta es la primera esta entonces es la primera característica para reconocer el Espíritu de Dios a través de un maestro. Número 1, el Espíritu de Dios nos enseña el verdadero Jesucristo. O sea, en este caso específico, el Cristo encarnado. El Espíritu de Dios nos enseña el verdadero Jesucristo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo ha venido en carne. Que ha venido en carne, ese o es de Dios. Otra vez, en esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Reconocemos el Espíritu de Dios cuando el Maestro enseña acerca del verdadero Cristo de la Biblia. En este caso, otra vez específico, acerca de la encarnación del Hijo de Dios. Recuerden que una obra del Espíritu Santo es glorificar a Cristo, enseñarnos a Cristo, glorificar a Cristo. Esa es una obra del Espíritu Santo. Juan 14:26 dice, pero el Consolador, hablando Jesús mismo, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Y Juan 16:14 dice, Él, hablando del Espíritu Santo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. El Espíritu Santo, como parece que algunos creen, no actúa por su cuenta propia. O sea, no actúa con un plan diferente al del Padre y al del Hijo. El propósito del Espíritu de la verdad es glorificar a Cristo, quien es la verdad. Todas las iglesias aparentemente están de acuerdo con esta verdad, pero pareciera que en sus cultos algunas iglesias se contradicen. En sus cultos de adoración. Cuando, por ejemplo, en un culto de adoración reina el desorden, la saltadera, la tumbadera y las palabras que nadie entiende ni nadie comprende, las frases que nadie comprende. Normalmente esos líderes dicen algo como, aquí está el Espíritu Santo. Oh, qué maravilloso es el Espíritu Santo. Pero esas prácticas no son bíblicas, entre otras razones porque la tarea del Espíritu Santo no es el glorificarse a sí mismo, sino glorificar a Cristo.
Si Cristo es glorificado, entonces el Espíritu Santo ha dirigido la reunión de adoración. Dicho sea de paso, atribuirle al Espíritu Santo cosas que la Biblia no dice que es su obra, es blasfemar contra el Espíritu Santo. Ahora, en este caso específico, se trata sobre la encarnación de Cristo. Otra vez, reconocemos al Espíritu de Dios cuando el Maestro, dice el apóstol Juan, enseña la encarnación o está de acuerdo con la doctrina de la encarnación del Hijo de Dios. Y todo, dice el versículo 3, espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Que no confiesa la encarnación del Hijo, que no confiesa al Cristo de la Biblia. Los falsos maestros estaban enseñando que Jesús no tenía cuerpo físico real. Ya el apóstol Juan ha mencionado esto en el capítulo 2. Y allí nos dice que estos mismos falsos maestros negaban que Jesús era el Hijo o fuese el Hijo de Dios. Cerinto, por ejemplo, ¿se acuerdan? Maestro, quien contemporáneo al apóstol Juan enseñaba que Jesús y el Cristo eran dos personas diferentes. Que el Cristo vino sobre Jesús en el momento de su bautismo y estuvo con él haciendo milagros. Pero cuando Jesús comenzó a sufrir, dice que Cristo dejó a Jesús. Eso era lo que enseñaba Cerinto. Y también estaban los docetas, quien más específicamente enseñaban que Jesús no tenía un cuerpo real, sino un cuerpo aparente. Aparentaba tener un cuerpo. Eso es lo que significa la palabra docetas, apariencia. Según estas personas, la naturaleza divina pura no puede de ninguna manera unirse a la naturaleza humana pecadora. Esto suena lógico, ¿no es así? Pareciera sonar lógico. Después de todo, leemos en la Biblia que Dios es santo y Él no puede habitar con lo inmundo. ¿No nos dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor? Pero, el que el Hijo de Dios haya tenido cuerpo humano no significa que se haya contaminado por el pecado. ¿Se puede tener un cuerpo humano que no peque? Sí, bueno, la Biblia lo dice, el apóstol Juan es lo que está diciendo acerca del Hijo de Dios. En Él hay dos naturalezas, la humana y la divina. El Hijo de Dios encarnó, pero el pecado no lo contaminó. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús acerca de su cuerpo? Lucas 24:39. Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como ustedes ven que yo tengo. Nosotros mismos también, dando un ejemplo, nosotros mismos somos una analogía de las dos naturalezas en Cristo. No sé si habían puesto a pensar en eso. Nosotros tenemos un cuerpo físico y un alma. Las propiedades del alma son inmateriales y las propiedades del cuerpo, de nuestro cuerpo, es pura materia. Pero estos dos elementos, alma y cuerpo, sin tener las propiedades del otro, habitan en ti y en mí como una sola persona. Así lo dice, por ejemplo, el teólogo Hodge, dice: por tanto, así como el cuerpo humano retiene todas sus propiedades como materia y el alma todos sus atributos como espíritu en su unión en nuestras personas, así la humanidad y divinidad retienen cada una de sus propiedades peculiares en su unión en la persona de Cristo. ¿Cuán importante
¿Cuán importante es para la fe cristiana que el Hijo eterno y divino se haya encarnado, se haya hecho humano? ¿Cuán importante es para la fe cristiana? Así lo dice el apóstol Pablo, 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. O sea, la salvación, el evangelio, el misterio. Así comienza. Él fue, o sea, Cristo Jesús, divino. Él fue manifestado en la carne. Un pastor llamado Matthew Henry dice: la suma de la religión revelada está en la doctrina referida a Cristo, su obra y su oficio. La entrada de Jesús a este mundo fue sobrenatural, divina. Él no fue concebido como nosotros, de un hombre y una mujer. Ustedes ya los saben. Lucas 1:35, el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y era parte también del plan de Dios desde el principio para salvarnos. Esa era la promesa en Génesis 3:15. De la simiente de la mujer, un humano, nacería aquel que vencería la maldad por toda la eternidad. Pero alguien con una naturaleza únicamente humana no podría hacer eso. Porque ya Adán demostró que un humano, como un simple humano, no podría hacer eso. Pero alguien con la naturaleza, el Mesías tendría que ser divino para cumplir la ley a la perfección. Pero también tenía que ser hombre para representarnos delante del Padre y heredarnos la salvación. Hebreos 2:14 dice: así que, por tanto, los hijos participan de carne y sangre. También Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Su obra redentora, la obra redentora de Cristo, se hizo realidad en este mundo con su encarnación. No hay evangelio sin la encarnación del Hijo de Dios. Si yo estoy aquí predicando, es porque Él se encarnó. Nosotros seremos como Él porque Él se hizo como nosotros. Las buenas noticias de la encarnación, por eso las buenas noticias de la encarnación de Cristo están en el corazón y en el rostro de todo aquel que es usado por el Espíritu de Dios. Así pues conocemos que es el Espíritu de Dios que está hablando. Y dice el versículo 3, y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y ahora ya está en el mundo. Este es el anticristo. ¿Quién? El que niega la encarnación de Cristo, el que niega la obra redentora de Cristo. No se encuentran, aquí leemos el espíritu del anticristo, pero realmente no se encuentra la palabra espíritu. Solamente se lee originalmente y este es el anticristo. Pero se entiende que el anticristo habla contra Cristo a través de los falsos profetas. Es pues toda enseñanza dada por personas, es pues el espíritu del anticristo, toda enseñanza dada por personas que están en oposición a la persona de Cristo revelada en la Biblia. Dice que ya está en el mundo. ¿Cómo está en el mundo? No en una única persona, sino a través de las ideas contra Cristo, a través de los falsos maestros, en la sociedad contra Cristo y su voluntad. De hecho, alguien que tiene el espíritu de anticristo, al enseñar, nunca presentará al Cristo de la Biblia. Y debemos tener, otra vez, cuidado, estar atentos, discernir a aquellos que tratan de enseñarnos sobre un Cristo que es menos de lo que la Biblia enseña. Hay muchos líderes que corrompen inclusive la encarnación de Cristo
al predicar a un Cristo tan humano que no es Señor, sino un mandadero. Un genio, ¿no?, que está ahí esclavo de nosotros, que cumple todos nuestros deseos. Allí está el anticristo. Allí está el anticristo. Ese no es el Espíritu de Dios. Esa fue la primera evidencia. La segunda evidencia, versículo 4. El Espíritu de Dios es mayor y nos hace vencer a los falsos profetas. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Ustedes son de Dios, en el lado opuesto de los anticristos que están en el mundo contra Cristo. Nosotros éramos, sí, antes del mundo, sí, pero ya no somos del mundo, ahora somos de Dios. Jesús dijo que estábamos en el mundo, ¿se acuerdan? Cuando oró por nosotros en Juan 17, pero que no somos del mundo, dice Juan 17:9. Fuimos dados a Él por el Padre y somos de Dios. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Hemos vencido a los falsos profetas. El Espíritu de Dios está en los que están y defienden la verdad contra los falsos maestros. Como alguien dijo, los vencemos en vez de ser vencidos y esclavizados espiritualmente por ellos. Así que por eso podemos decir que el que seamos de Dios es una bendición. Somos de Dios. Esta es una bendición que no todos tienen. Esta es una bendición, que seamos de Dios. Alguien podría decir, yo creía que el que seamos de Dios es una bendición porque tenemos cosas, ¿no? Casas, joyas, carros, dinero. No. O porque tengo inmunidad contra el COVID-19. No. Esas son las cosas en las que pensamos. Hagan una lista de los beneficios de que seamos de Dios. ¿A quién le interesa eso de que venzamos a los falsos maestros? A nadie. Eso no es importante, dicen algunos, pero dicen eso, por supuesto, porque son del mundo y están del lado de los derrotados y no del lado de Dios. Pero la razón de los que somos de Dios, de nuestra victoria, por sobre las enseñanzas erradas de los falsos maestros, es que el mayor está en nosotros. ¿Quién es el mayor? El Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo. Nosotros venceremos el anticristo y su espíritu en los falsos maestros y todos aquellos que están contra los planes de Dios. Ahora, realmente, cuando vemos a nuestro alrededor, no parece que sea así. El error está en este mundo cada vez más de moda, es cada vez más aceptado. Las ideas contra Cristo y su carácter están siendo más y más aprobadas por los gobiernos y los líderes mundiales. Cuando dice que el que está en el mundo, el apóstol Juan, precisamente se entiende al espíritu del anticristo, quien está ahora en el mundo y quien Satanás mismo es su fuente, y cuya doctrina está siendo propagada por él mismo desde el principio y ahora a través de sus falsos maestros. Pero, la realidad es que el que está en nosotros frustrará
todos los intentos de los del mundo para apartarnos a nosotros de la verdad. Como dijo también R.S. Candlish, dice, me gusta lo que él dice, se los comparto. Hablando del Espíritu Santo, el mayor en nosotros. Él es fuerte y te hace fuerte. Fuerte en retener la forma de las sanas palabras y contender fervientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Fuerte en apegarte a la verdad. Fuerte en tu relación real, personal, cercana y amorosa con Él. Él está en ti. No meramente a tu lado, a tu derecha o a tu alrededor, sino dentro de ti. Él está trabajando en ti para asegurar tu triunfo seguro en esta gran lucha de la verdad contra el error sobre el mundo y sobre los que están en el mundo. Pero claro, debemos perseverar en la lectura, en el estudio de su palabra, ¿no es así? Porque ¿cómo el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad si no tenemos la verdad en nuestro corazón o nuestra mente? No seamos como el estudiante que tiene un examen, pero no estudia porque prefiere orar a Dios para que Dios le dé las respuestas. Así no funciona. El Espíritu de la verdad nos hace santos por medio de la palabra de Dios. Él es capaz de llevar a cabo la obra de la gracia en nosotros y terminarla. El Espíritu de la verdad es y siempre será más poderoso que el espíritu del error. Y aunque vengan cientos de falsos maestros o cientos de anticristos, no nos vencerán porque el Espíritu en nosotros es mayor. Es como un gigante invencible delante de nosotros, impidiendo que las flechas del error inserten su veneno en nuestras mentes y corazones. Me gusta lo que dice el Salmo 124. Dice, si el Señor no hubiera estado a nuestro favor cuando los hombres se levantaron contra nosotros, vivos nos hubieran tragado entonces cuando su ira se encendió contra nosotros. Entonces las aguas nos hubieran cubierto, un torrente hubiera pasado sobre nuestras almas. Hubieran pasado entonces sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea el Señor, que no nos ha entregado como presa de los dientes de ellos. Nuestra alma ha escapado cual ave del lazo de los cazadores. El lazo se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. ¿Qué Señor? El que hizo los cielos y la tierra. Y número 3, para terminar. El Espíritu de Dios hace la tercera evidencia. Reconocemos el Espíritu de Dios porque hace que aceptemos la enseñanza, en este caso la enseñanza apostólica. Versículos 5 y 6. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Ellos no hablan de parte de Dios, hablan de parte... No son profetas de Dios, son profetas del mundo, hablan de parte del mundo. Promocionan toda esta organización contra Cristo, esta agenda anticristo que nosotros podemos ver a nuestro alrededor cuando vemos la televisión o en las redes sociales. Pues tratan de menospreciar la persona de Cristo y su obra. Recordemos que este mundo, refiriéndose al sistema anticristo, está bajo el gobierno del príncipe de las tinieblas. Y sus ciudadanos son todos aquellos que no quieren hacer la voluntad de Dios. Todas estas personas, de alguna u otra forma, pregonan, proclaman, hablan de parte del mundo, ya sea que estén dentro de un templo o no. Todos ellos concuerdan con esos conceptos e ideas. Como por ejemplo, sí, yo creo en Dios, pero Él allá y yo acá. Eso también es menospreciar la doctrina de la encarnación del Hijo de Dios. Alguien escribe en Facebook, ¿no?
Yo soy cristiano y creo en Dios a mi manera. 1000 me gustas tiene. Y 1000 comentarios más que dicen, sí, es verdad. Sí, es verdad. Ahora son teólogos, ¿no? El que escribió ese mensaje es un falso maestro que promociona lo del mundo con los demás que le siguen con sus comentarios, que son del mundo. Ellos se aprueban unos a los otros sus vidas anticristo. Ese no es el espíritu de la verdad, porque ese espíritu no te está guiando al Cristo de la Biblia, quien nos enseña que en la Biblia, quien nos enseña, según la Biblia, que solo hay una manera correcta de adorar a Dios. Ellos escuchan al mundo porque les conviene, pues el sistema de este mundo cumple sus deseos y sus sueños. Como Jonás, ¿se acuerdan? Que cuando quiso desobedecer a Dios, lo estaba esperando una barca para hacerlo. Así, este mundo está acondicionado para vivir tu vida de acuerdo a tus propios deseos. Inclusive, para que te inventes un Cristo que te guste. Nosotros somos de Dios, dice el apóstol Juan. El que conoce a Dios nos oye. Nos oye. El nosotros y el nos aquí parece referirse a los apóstoles. En contraste con los falsos maestros y el mundo, que también están hablando y enseñando. La palabra oír aquí implica aceptar y obedecer. Aceptar y obedecer. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Esta es la idea. Si escuchamos la enseñanza de los apóstoles de Cristo y las aceptamos, y afirmamos y obedecemos, es porque hemos reconocido el espíritu de Dios. Que ahí está el espíritu de Dios. Seguimos sus enseñanzas a través de los escritos de la Biblia. ¿Y de qué hablan sus escritos? De Cristo, de la gloria de Cristo. Por supuesto, como ha venido diciendo el mismo apóstol Juan, no a todos les gusta ni quieren oír a maestros enseñando de lo que los apóstoles enseñaron de Cristo. Si no quieres oír y seguir las enseñanzas de los apóstoles, es porque estás en el mundo y sigues el espíritu del anticristo. Si tuvieras el espíritu de Dios, quisieras oír las enseñanzas de los apóstoles y seguirla. Oyes de Cristo u oyes y sigues al mundo y su espíritu anticristo. ¿A quién estás oyendo? ¿A quién? ¿Y a quién te gusta oír? ¿Se acuerdan? Allá cuando Jesús estaba hablando y predicando, allá en Juan 6:60, que muchos dejaron de seguirle porque no les gustó oír lo que Jesús dijo. Bueno, eso era común, ¿no? A través de todo el ministerio de Jesús era común eso, que a la gente no le gustaba lo que Cristo decía. Juan 6:60 dice, por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura esta declaración, ¿quién puede escucharla? Versículo 66, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12 discípulos, ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Sí, es verdad, tú hablas palabras duras, que nos dicen que somos pecadores y que estamos sin remedio alguno. Pero en ti está la vida eterna. ¿A dónde vamos a ir, Señor? ¿A dónde? ¿Puedes tú decir lo mismo? ¿Puedes tú decir lo mismo?
Los discípulos de Cristo no pueden dejar de escucharlo, porque al escuchar a Cristo y de Cristo, escuchamos palabras de vida eterna. Todas las palabras de Cristo son vida eterna, dan vida eterna. Oírlo a Él y de Él es oír la verdad y la vida eterna. Si tenemos hoy esta capacidad de oírlo a Él y oír de Él, es solo por la gracia de Dios. Oír la enseñanza de las que habla el apóstol Juan es oír las palabras de Cristo. ¿De qué hablan los que tienen el espíritu del anticristo? De la bondad del hombre, del mundo y sus placeres. ¿De qué hablan los que tienen el espíritu de Dios? De pecado, justicia y de juicio. Los que son del mundo aplauden y se motivan. El espíritu de la verdad reprende y condena. Los de este mundo hablan del poder del hombre, su independencia y su supuesta libertad. El espíritu de la verdad, por el contrario, habla de la debilidad del hombre y la corrupción del ser humano, de un juicio venidero sobre la tierra y la esperanza, si te arrepientes, que hay solo en Cristo Jesús. Estaba leyendo, no sé si ustedes saben, que hay ciertos sonidos que solo los animales pueden oír. Una gran cantidad, decía un artículo, de especies animales que se comunican entre sí utilizando sonidos que son demasiado altos o bajos para la percepción humana. Dice que se creía que por mucho tiempo que las jirafas eran mudas, pero que finalmente se descubrió que las jirafas murmuran un tono tan bajo que los humanos tienen dificultades para detectarlo. ¿Oyes tú la verdad acerca de Cristo? No te pregunto si oyes lo que estoy diciendo o si oyes lo que dice cualquier otro predicador en la televisión o en la calle. No. Te pregunto si oyes la verdad de Cristo, si amas esa verdad y si tu anhelo es obedecer esa verdad. Si no es así, es Cristo quien puede darte ese oír. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. O sea, la fe en Cristo se origina cuando entiendes que eres pecador. Y para que entiendas, es solo por un milagro de la palabra de Cristo. Ve a Cristo. Esa es tu esperanza y pídele y Él te dará oídos para oír su dulce voz a través de su palabra. Iglesia, demos gracias a Dios y alabemos su nombre. Si podemos reconocer el Espíritu de Dios en otros, es porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Señor, gracias por tu palabra. Señor, qué bueno que tú has obrado con poder en nuestras vidas. Es maravilloso, maravilloso, Señor. Y seguimos necesitando de tu gracia para permanecer en ti. Ayúdanos, guíanos a estar atentos, a reconocer cuando otros hablan acerca de Dios, si es el espíritu de verdad o es el espíritu del error. Necesitamos hacerlo para seguir creciendo en santidad, para seguir andando en tu verdad. Gracias, Dios, por todo. Amén.